en esta etapa más terapéutica, o tratamiento, mejor dicho, no es lo mismo. Así que vamos directo a eso, ¿sí? Con respecto al cáncer de colon y recto, nada, recordar un par de cosas que son las más importantes, que estos tumores obviamente es el segundo más frecuente que tenemos como causa de muerte tanto en el hombre como en la mujer. Eso sigue siendo lamentablemente igual, a pesar de todas las herramientas que tenemos, que la mayoría de los casos no hace falta tener un antecedente familiar, ni de cáncer de colon, ni de pólipos, para buscar este tumor. La minoría tiene alguna, trascendencia familiar o algún síndrome genéticamente más predispuesto, como la poliposis adenomatosa familiar o el Lynch, que son los menos, y aquellos tumores de cáncer de colon o recto que están relacionados con enfermedad inflamatoria o con PAF. Entonces, el que no tiene antecedentes de nada, esa es la mayoría, ¿sí? Al contrario de lo que uno piensa, solamente tengo que tener un familiar para buscar recién este tumor, no, al contrario, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, siempre empieza con la clínica del paciente. La sospecha clínica puede haber cosas muy groseras, como ya palpar una masa abdominal o un tumor de recto que uno lo pueda percibir en el tracto rectal. La presencia de anemia por déficit de hierro y todos los síntomas que conllevan, como astenia, dinamia, somnolencia. Proctorragia, que es la presencia de sangrado en la materia fecal, cambios del ritmo evacuatorio, ya sea que alternan con diarrea, estreñimiento, o la sensación de evacuación incompleta, o la presencia de urgencia rectal o incontinencia fecal, son todas cosas que nos tienen que llamar la atención. La pérdida de peso, obviamente inexplicable. Puede haber dolor abdominal, aumento de la sensibilidad, distensión, y síntomas a nivel orificial como protuberancias, prolapsos, prurito, que es el picazón anal, dolor, hemorroides, bueno, todas estas cosas hay diferentes formas de agruparlas, la forma más didáctica por ahí según la forma de presentación en cuanto a la localización o en cuanto a el tiempo de desarrollo de los síntomas. A veces hay tumores que puede haber más de un tumor en el mismo colon, entonces esas lesiones se llaman sincrónicas, esos tumores que tenemos de colon izquierdo y que uno dice, bueno, es este el problema, y muchas veces uno lo deja de seguir estudiando y en realidad siempre es correcto estudiar todo el intestino porque puede existir la presencia de otro tumor en otra localización del colon y eso se llaman tumores sincrónicos. Y puede haber tumores de desarrollo metacrónico, que significa que son esas lesiones tumorales sucesivas en diferentes localizaciones. Los tumores que se presentan en forma aguda, que generalmente suelen acompañarse de un pronóstico más ominoso, digamos, son aquellos que debutan, por ejemplo, con un cuadro obstructivo intestinal o aquel paciente que directamente acude a la guardia por una perforación intestinal. Son dos formas bruscas de manifestarse los tumores y también es una forma indirecta de que saber que ese paciente va a tener un pronóstico más ominoso. Y las más solapadas, que las podemos llamar de curso subagudo, que son aquellas que vemos más frecuentemente, digamos. Generalmente es más didáctico separarla a la clínica en el tumor que se localiza del lado derecho o del lado izquierdo del intestino. La del lado derecho generalmente es el paciente que viene con anemia, es el paciente que tiene una sangre oculta en materia fecal positiva, es el paciente que tiene una hemorragia más intermitente, más solapada. Y el del tumor de colon izquierdo generalmente ya viene con más síntomas de dolor, cambios de ritmo evacuatorio y obviamente puede venir con sangrado, pero generalmente el sangrado es más evidente, o sea, viene con hematoquesia o con proctorragia, no tanto con el síndrome anémico ferropénico, digamos, ese solapado y lento que generalmente uno lo pasa más por alto. Y después puede haber otros síntomas menos específicos, como obviamente síntomas de perforación intestinal, como fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, cuadros sépticos, otras cosas que pueden ser más confundidores, pero
Obviamente que si viene un paciente con anemia ferropénica, sangre oculta en materia fecal positiva, y alrededor de los 50 años, yo ya son cosas que ya tengo que abrir los ojos. Y si un paciente viene con cambio de ritmo intestinal de forma brusca, acompañado de dolor abdominal y quizás tenga algún que otro episodio de hematoquesia o proctorragia, también nos tiene que hacer sospechar de una lesión tumoral. La forma de estudiar estos pacientes, acá está dividida entre cáncer de colon y recto, porque hay algunas que otras diferencias en cuanto a imagen por la localización anatómica. Pero en cuanto a los estudios iniciales, como laboratorio, marcadores tumorales, las imágenes iniciales, que puede ser una tomografía de abdomen y pelvis, siempre con contraste obviamente, eso tienen en común. Lo que difiere por ahí un poco es que en cuanto a las imágenes de estudio, ciertas localizaciones del recto por ahí se ven más beneficiadas con resonancia magnética. Acá podemos agregar también la ecografía rectal, que nos permiten en los tumores más bien bajos, digamos, de recto medio o inferior, permitir una estadificación más exacta que una tomografía de abdomen. Y obviamente que tenemos otros estudios, bueno, esto debería ir un poco inicial ya en el examen físico, que es el tacto rectal, que para las lecciones que son bajas de recto, sí nos permite diferenciar un poco de la localización con la distancia con el margen anal, o tener por ahí relación con el esfínter, el estado del esfínter. Bueno, esas cosas ya las podemos ir estudiando desde el consultorio, no hace falta tener un método por imagen. Pero cuando vamos incorporando las imágenes, lo que le decía recién, para lesiones más bajas de recto, para estadificación sobre todo, tenemos ecografía rectal o la resonancia magnificada de recto, que aparte de la tomografía nos va a caracterizar mejor el compromiso ganglionar y la invasión local que tenga ese tumor, ¿sí? ¿Por qué? Este es un dato quizás más fino, pero no es lo mismo un tumor de recto superior que de recto medio o de recto inferior, tanto para la conducta de estudio como de tratamiento, ¿sí? Bueno, esto lo que le estaba diciendo, la ecografía transrectal, nos permite no solamente estudiar tumores, sino que también otras lesiones que son, digamos, de la práctica diaria, como incontinencia, fisuras, abscesos, estadificar los tumores de recto y de ano, y nos permiten estudiar otras patologías funcionales, ¿sí? Que son benignas también. En el caso de la colonoscopía, que también nos permite ver, estudiar el recto, nos permite ver el resto del intestino, que como les dije al principio, siempre es correcto no quedarse en esa primera lesión que encontramos, sino que es correcto estudiar el resto del intestino, ¿sí? De comienzo a fin, desde el colon derecho hasta el recto. ¿Por qué? Porque ya nos hablamos de que hay lesiones que pueden estar simultáneamente en otra localización del colon. Dentro de los, digamos, de las formas de estudio, la colonoscopía sigue siendo el gold estándar para el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque es un método de estudio que nos permite no solamente ver el interior de todo el colon, sino nos permite tomar biopsias. O sea que ponerle el nombre y el apellido de la estirpe de la lesión que vamos a tratar. E inclusive, a veces, cada vez estamos más cerca de tratar lesiones cada vez más avanzadas que se localicen en el colon. Y estamos hablando de los pólipos y lesiones, ¿sí? Que pueden cursar con células un poco más comprometidas como carcinomas in situ, que a veces podemos tratarlo en forma definitiva a través de endoscopía, ¿sí? Obviamente que es un estudio ambulatorio, que nosotros utilizamos anestesia, pero la anestesia es un tema de confort, no es que optimiza el resultado del estudio para nada. Y otro beneficio que tiene la colonoscopía es que en el caso de que ubiquemos una lesión de sospecha maligna y que no sea factible de tratamiento endoscópico, otra opción que tenemos es
poder tatuar la zona donde está ubicada la lesión. Ese tatuaje es lo mismo que ustedes ven cuando uno se hace un tatuaje en el brazo, en el cuerpo, que se utiliza tinta china, que justamente tatuamos para que el cirujano pueda localizar exactamente el sitio del tumor que tiene que tratar, ¿sí? Entonces nos sirve para tomar biopsias, nos sirve para estudiar todo el intestino y saber que no hay otra lesión contigua, para saber la anatomía patológica, para tatuar la lesión, para un montón de cosas nos sirve la colonoscopia, entonces sigue siendo el gol estándar. Los estudios de imágenes más que nada son para estadificar, para estudiar el resto del compromiso del cáncer de colon. ¿Hay otros estudios para estudiar el intestino? Sí, está la colonoscopia virtual, que como ven acá en la imagen, simulan a través de un escáner todo el recorrido del intestino como si lo estuviesen recorriendo por dentro. Es una, digamos, una reconstrucción 3D del intestino, sin necesidad de invadir el órgano. Entonces es un estudio que a diferencia de la colonoscopía se hace sin anestesia, o sea, el paciente tiene que estar despierto porque necesitamos colaboración del paciente, se hace a través de imagen, y se hace la preparación del intestino igual, o sea que tiene que estar impecable el intestino cuando se haga el estudio, y justamente, con más razón, en este método de imagen es sumamente importante que esté impecable el intestino. ¿Por qué? Porque un resto de residuo, materia fecal, alimento, lo que sea, no sabe el escáner diferenciar si ese bulto es un tumor, si es un pólipo o es un resto de materia fecal. Entonces la exigencia de la preparación del intestino tiene que ser 100%. Y tiene la contra de que no permite, o en realidad la sensibilidad para detectar lesiones pequeñas es muy baja. Entonces, sí nos permite ver una lesión grosera, un tumor, un pólipo mayor de 1 centímetro, nos permite ver. Y la otra contra es que no nos permite tomar biopsia. O sea, yo vengo con una imagen que dice tal lesión en tal localización y yo tengo que recurrir a la toma de biopsia de eso, o sea que muy probablemente termine en una colonoscopia. Entonces, ¿qué pacientes puedo elegir este método y no arrancar con la colonoscopía? En el paciente que por ahí tiene un riesgo anestésico más elevado, en el paciente que opta por este estudio y no quiere hacerse la colonoscopía, en un paciente que tiene mayor riesgo de sedación, y en pacientes que por ahí, diferentes motivos, no se puede hacer completa la colonoscopía, por ejemplo, de que tenga un tumor más bien obstructivo, o que haya sospecha de un tumor obstructivo, en un paciente que por dificultades anatómicas no se haya podido completar la colonoscopía. Bueno, son formas de elegir este método de imagen. El plus que tiene la colonoscopia virtual es que, como les dije al principio, es una tomografía, o sea que no solamente me permite ver el intestino, sino que me permite ver el resto del abdomen. O sea que indirectamente yo ya veo hígado, páncreas, bueno, todo el resto del abdomen como una tomografía común y corriente. Entonces me ahorro esa etapa, digamos, de la estadificación. Digamos, es un método totalmente que prácticamente llevó al desuso del colon por enema, que teníamos como opción para el estudio de imagen, y lo estamos tomando como un segundo estudio en prioridad para estudiar el intestino. El colon por enema es un, creo que no lo puse acá porque ya prácticamente no lo usamos, pero no es incorrecto hacerlo. Hay medios en donde no está disponible todo esto y es una forma más de estudiar el intestino. Igual que la colono virtual, es un estudio de imagen, pero es un estudio de imagen radiológico que también simula todo el trayecto del intestino sin necesidad de ingresar a través de todo el intestino, sino que lo hace a través de una sustancia de contraste, digamos, y me permite ver cosas groseras, lesiones grandes, tumores, me sirve para el paciente que puede estar pseudo-obstruido u obstruido, que no pude hacer la colonoscopia por X motivo, el paciente que elige hacerse un estudio que no lleve anestesia, por ejemplo. Pero bueno, para el paciente es mucho más, es un estudio bastante incómodo, digamos. Causa molestias, no tiene que causar dolor, pero bueno,
lleva más tiempo, el paciente tiene que colaborar, así que bueno, prácticamente está desterrado. Pero hay algunos lugares que si no tenemos todas estas opciones de colonoscopía, colono virtual, listo, es una opción factible para poder estudiar el resto del intestino. Bueno, en cuanto a la resonancia, lo que les explicaba era que los más beneficiados son aquellas lesiones en donde uno quiere evaluar el grado de invasión del mesorrecto y el compromiso circunferencial del tumor o la lesión. Es el estudio de mayor utilidad para saber qué pacientes, sobre todo, van a requerir algún tratamiento previo a la cirugía, ¿sí? ¿Quiénes van a ser beneficiados, por decirlo de alguna manera? Bueno, la tomo de abdomen, yo la necesito más que nada para ver invasión fuera del colon o del recto, ¿sí? Sobre todo invasión a nivel de hepático, invasión ganglionar, y también en este caso tenemos que agregar la tomografía de tórax, ¿sí? Que son los sitios más frecuentemente afectados como metastásicos, digamos. Y después tenemos el PET por TAC, que es un método molecular capaz de detectar el alto metabolismo del tumor y también nos sirve para detectar lesiones metastásicas. Muchas veces no lo usamos tanto para estadificación inicial, sino que por ahí para los controles, para evaluar la sospecha de recurrencia, ¿sí? Junto con laboratorio, marcadores tumorales. Por supuesto que están los marcadores tumorales, dentro de ellos usamos más el antígeno carcinoma embrionario, que sabemos que naturalmente está en bajas concentraciones, y ante la presencia de un tumor, en más del 90% de los casos se aumenta su valor, entonces es un parámetro que nos permite a nosotros, por un lado, una evaluación previa, o sea, una evaluación inicial del paciente que tenga un CEA muy elevado, su pronóstico muy probablemente sea un poco más ominoso, y también nos sirve como marcador de respuesta al tratamiento, digamos. En el caso de que un paciente ya se haya tratado quirúrgicamente o quimioterapia o lo que sea, yo lo voy a controlar con este valor, y aquellos valores que eleven, obviamente va a ser sospechoso de recurrencia. Es el paciente que yo voy a sospechar de que está pasando algo más y voy a seguir avanzando con los métodos de imagen, ¿sí? Entonces me permite como pronóstico y como seguimiento. No lo utilizo como screening, no lo utilizo para pesquisa. O sea, no pido un laboratorio en un paciente de 50 años, un CEA, para saber si tiene un tumor. A eso me refiero. Todas estas herramientas nos permiten, bueno, ya vimos el tumor en la colonoscopía, ya tomamos biopsias, ya lo estadificamos con imagen, le hicimos la tomografía de abdomen, le hicimos la tomografía de tórax, o le agregamos la resonancia magnificada en el caso de que sea un tumor localizado en el recto. Bueno, todos esos resultados nos permiten llegar a la clasificación de TNM, que es para saber el grado de invasión tanto de la pared del colon como la afectación ganglionar, como la afectación de lesiones en órganos fuera del colon, ¿sí? Entonces ya saben que la clasificación de TNM, el T nos marca la invasión, el grado de invasión de la pared del colon, ya sea que afecta la submucosa, la muscular propia, la subserosa, o que invada más allá y que afecte todas las capas las 3 capas del intestino. El N cada vez se está teniendo más subclasificaciones y cada vez el número de ganglios, cuantificar el número de ganglios después del tratamiento quirúrgico es muy importante, porque esto nos va a marcar qué pacientes tienen más posibilidades de recurrencia y por lo tanto a quién hay que hacer más énfasis en el tratamiento de quimioterapia o quién no necesita quimioterapia. Entonces, estas diferencias que son tediosas de acordarse, que son el N1, esta subclasificación, el A, B, C, y lo mismo para el N2, el A, B. El número de ganglios marca mucho la diferencia y es el que me va a separar del paciente que tiene más riesgo de recurrencia. Entonces sí es importante saberlo. En cuanto a las metástasis,
A distancia, bueno, sabemos que si están confinados a un órgano o a más de un órgano, eso nos va a marcar la diferencia y es un poco más grosera de acordarse uno, pero la clasificación ganglionar, eso es una clasificación tediosa de acordarse, pero es muy importante porque nos marca nos separa varios grupos de pacientes en cuanto al tratamiento. Bueno, este es un resumen de la estadificación en estadio 1, 2, 3 y 4, y cada uno de ellos tiene sus clasificaciones, que ahora un poco lo vamos a ir revisando. Cuando un paciente debuta con ciertas características clínicas o de imagen, uno, antes de realizar el tratamiento quirúrgico, uno ya puede hablar de factores de mal pronóstico, y ya habíamos nombrado un par. Entonces, el paciente que debuta con una obstrucción intestinal en forma clínica, o que debuta con una perforación intestinal, o el paciente que tiene invasión a otros órganos en una estadificación a través de imágenes, o el paciente que me viene con una biopsia, con un adenocarcinoma pobremente diferenciado en su biopsia de la colonoscopía, o que el paciente que se trató quirúrgicamente y yo tengo un bajo recuento de ganglios, también son factores de mal pronóstico, ¿sí? Y acá, dentro del tratamiento, divido en dos grupos groseros. Hay muchos tipos de tratamiento y hay tratamientos también inmunológicos más nuevos, pero bueno, esto es lo básico que tienen que saber, que consta del tratamiento quirúrgico y algunos pacientes requieren quimioterapia. Dentro de las drogas que se utilizan, hay muchas, vuelvo a repetir, pero de las que más comúnmente se utilizan son el 5-fluoracilo, la capecitabina y el oxaplatino. El 5-fluoracilo actúa sobre todo la síntesis del ADN, entonces interfiere sobre esa síntesis. La diferencia que tiene con la capecitabina es que la vía de administración suele ser en infusiones, ya sea continua o en bolos, tiene sus reacciones adversas, las más características son la neutropenia y con ella todos los riesgos de infección que conlleva y mucositis. Y la capecitabina, la diferencia que tiene con el 5-fluoracilo es que es una prodroga, pero la vía de administración cambia. Es una administración vía oral. Siempre tratamos de actuar, estas drogas siempre tratan de actuar sobre el ADN para modificar, ya sea su síntesis, o también actúan sobre el ARN como el oxaliplatino, que no es una droga que se administre sola, sino que siempre va acompañada de cualquiera de las otras dos que nombramos, de la capecitabina o del 5-fluoracilo. Y así esas combinaciones hay varias, digamos, pero son las tres drogas que más se utilizan en común, en los esquemas que se utilizan. Bueno, acá les nombro un par de esquemas los más frecuentes, pero no hace falta que lo sepan, pero por lo menos saber nombrar estas drogas que son las más comunes. Según el estadio, vamos a elegir... Sí. Entonces es o el 5-fluoracilo o la capecitabina con el oxaliplatino. Exactamente. Lo que cambia, las dos primeras, actúan solamente sobre el ADN, que es el mecanismo de acción. La forma de administración es la diferencia y por lo tanto las reacciones adversas. Y obviamente la comodidad de la infusión. Y la otra tiene el extra de que también actúa sobre la transcripción del ARN. Pero no es una droga que se pueda administrar solita, digamos, ¿sí? Ahora bien, hay varias maneras de combinar estas drogas y estos tres grupos que nombro acá, que son muy específicas de la especialidad de oncología, pero no hace falta que lo sepan, es para que vean las formas de combinación que hay. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, durmieron. Bien. Bueno, no los quiero marear, pero acá dividí lo que es el tratamiento del cáncer de colon con el de recto, y ahora después van a ver por qué. En cuanto al estadio 0 y 1, esta es un poco la traducción en texto de lo que significa cada estadio, ¿sí? El estadio 0 y el 1. La diferencia entre uno y el otro, acá estamos hablando de toda afectación bien superficial,
¿sí? Todavía el tumor está ahí arriba, a nivel mucoso o a lo sumo submucosa. ¿Eso qué significa? Que endoscópicamente yo todavía tengo posibilidades de hacer un tratamiento local sin necesidad de cirugía del paciente. La mayoría, ¿no? Hay obviamente grises, la medicina no es exacta, pero es una posibilidad de que uno, por ejemplo, saque un pólipo que tiene un carcinoma in situ, ¿sí? O lesiones planas que afecten un poco más profundo, que es la submucosa, y que yo pueda hacer una resección submucosa a través de endoscopía. Por ahí puedo obviar la cirugía, ¿sí? Ahora bien, hay grises, como decía recién, por ejemplo, que durante la endoscopía no lo saque en forma completa la lesión, que el patólogo me diga que queda bordes, que no puede decir esta lesión está sacada en forma completa, que el endoscopista haya sacado una lesión grande, por ejemplo, mayor de 2 centímetros y la haya sacado fragmentada. Es imposible que el patólogo una esos fragmentos y me diga, esto es 100% resección total de la lesión. Bueno, todos esos grises pueden hacer que una lesión superficial requiera cirugía, ¿sí? Entonces, pero estamos todavía en la chance de que el paciente puede requerir un tratamiento endoscópico, que es un procedimiento ambulatorio, y se vaya a su casa. ¿Sí? Estamos tratando de que todo sea más cercano a esto, por eso la prevención, por eso sacar lesiones cada vez más profundas, siendo lo menos invasivo posible. Y acá yo no necesito quimio, no necesito nada. En cambio, en el estadio 2, ahí empezamos con las subclasificaciones, el 2A, el 2B, el 2C, y es en donde insistía yo que la profundidad de las capas ya empieza a cambiar, ¿sí? Yo voy un poquito más abajo de la submucosa, pero no invado todavía ganglios, pero todavía no tengo metástasis a distancia, ¿sí? Y hay otra subclasificación dentro del 2C, que acá la diferencia es que acá puedo llegar a tener un poco de ganglios afectados, ya tengo un N1, ¿sí? Inclusive un N1C. Entonces, todavía acá estoy en etapas en donde el tumor no tiene gran afección ganglionar, digamos. En este estadio hay varios también grises, obviamente. Yo acá prefiero, obviamente, voy a optar por la resección de la lesión a través de cirugía. Obviamente que lo primero que habíamos dicho es que uno de los factores que puede hablar de mal pronóstico es que, por ejemplo, no haya una resección de ganglios suficiente, se habla del número de 12 ganglios durante la cirugía. ¿Por qué tanta cantidad de ganglios? Porque así como nosotros en la colonoscopía necesitamos que el patólogo me diga, sí señora, sacó toda la lesión en forma completa y no hay ningún borde que haya quedado con una sospecha de lesión residual, bueno, en la cirugía tiene que pasar lo mismo. Tiene que haber márgenes tanto de la lesión como de ganglios. Entonces, eso nos va a decir, bueno, es una cirugía que yo probablemente haya sido curativa y que no requiere un tratamiento suplementario, como por ejemplo quimioterapia, ¿sí? Bueno, en el caso de que no sea así, de que yo no tenga una cantidad de ganglios negativos suficientes o que al cirujano no se haya quedado, digamos, conforme con la resección total de la lesión, bueno, una opción es hacer quimioterapia adjuvancia, que significa que yo voy a hacer un tratamiento después de la cirugía. ¿Para qué hago este tipo de tratamiento? Que es con drogas todas las que habíamos nombrado. Para mejorar la supervivencia global del paciente y para mantenerlo libre de enfermedad. O sea, reducir las posibilidades de que el paciente vuelva a recidivar, ¿sí? Hay pacientes que tienen menos riesgo de que pase eso y hay pacientes que tienen más riesgo que por todo lo que nombramos recién, la cantidad de resección de ganglios, los márgenes de la lesión y las características que desarrolla, obviamente, que nos describe el patólogo. Los pacientes que tienen más riesgo lo tratamos como un estadio 3. ¿Y cuáles son los de estadio 3? Ya acá ya empezamos a tener no solamente profundidad de la submucosa en cuanto a la afección del tumor, sino que empezamos a hablar de cantidad de ganglios afectados. Y acá empiezan las subclasificaciones del estadio 3, ¿sí?
del estadio 3 van a tener un A, B, C. Es más fino, pero tienen que saber groseramente de que el número de ganglios empieza a aumentar, y eso es lo importante acá. Todavía no tengo metástasis en otro órgano, sino que empieza a aumentar la cantidad de número de ganglios. Bueno, todo esto es las subclasificaciones. Hasta la 3C, vuelvo a repetir, acá en ninguno de los estadios 3 tengo metástasis a distancia, sino que voy combinando la profundidad de la pared más el número de ganglios. Y acá el tratamiento, por supuesto, que es con cirugía, tratar de que técnicamente sea igual que como hablábamos anteriormente. Acá sí o sí sumo la quimioterapia. Acá le nombré las combinaciones que podemos utilizar y cuál es la elección, y van a ver que son las mismas drogas que estábamos nombrando anteriormente. Y en el estadio 4, la diferencia es que sí tenemos metástasis a distancia, que esta también tiene una subclasificación y puede hacer cualquier invasión de la pared, digamos cualquier T, cualquier N, pero siempre tiene que haber invasión en otro órgano. En este caso, el paciente se puede operar o no, según, digamos, si es una metástasis única, si es una metástasis múltiple, serán o no candidatos a cirugía. No solamente eso, sino que hay que ver también el estadio, digamos, el estado clínico del paciente. No es lo mismo un paciente de 80 años que un paciente de 50 años. No es lo mismo un paciente que tenga múltiples comorbilidades, que quizás no tolere una quimioterapia, que otro paciente más joven. Entonces, eso es muy, digamos, en el hospital se maneja un equipo, tanto los cirujanos como los oncólogos, para evaluar el tipo de tratamiento. No es que es tan estricto como les estoy mostrando en el gráfico, no es tan fácil, pero cada paciente se individualiza el tratamiento. Una de las opciones es una resección del colon, tratar en lo posible, si es una metástasis única, puede ser pasible de tratamiento quirúrgico también, por ejemplo, un nódulo único hepático, por ejemplo, o bien, y después, obviamente, con drogas, quimioterapia adyuvante. A veces se puede optar primero por la quimioterapia, o sea, antes de la cirugía, evaluar después el tamaño de las lesiones metastásicas, por ejemplo, y en un segundo tiempo optar por una posibilidad quirúrgica o una resección de la lesión metastásica según el tamaño de la lesión, por ejemplo. Y hay una tercera opción que también es operarlo directamente, después hacer quimioterapia y evaluar o no si uno reseca la lesión tumoral. O sea que no hay un tratamiento único exacto o un algoritmo exacto para seguir, sino que depende de la respuesta también y la tolerancia de cada paciente a las drogas de quimioterapia, ¿no? ¿Hay lesiones que son irresecables? Sí, por supuesto, hay lesiones que son múltiples, que afectan más de un órgano, o que en el mismo órgano son también más de 2 lesiones, o son dominantes, por ejemplo, y hay algunos pacientes que si toleran, me refiero a las reacciones adversas de las drogas, se opta directamente por la quimioterapia y nada más. Y hay pacientes que requieren cirugía que no necesariamente tienen el objetivo de curación. Se llaman resecciones quirúrgicas paliativas, que son para paliar el síntoma, por ejemplo, en los pacientes obstructivos, en los pacientes que son hemorragias incontrolables. Esos pacientes uno opta por la cirugía, pero no con el objetivo de curarlos, precisamente. Pero bueno, todo eso va de la mano del estado del paciente, la edad, la tolerancia que pueda tener a las drogas o no, el tamaño de las lesiones, el número, pero groseramente uno no baja el pulgar por decir, bueno, está en un estadio 4 necesariamente, ¿sí? Pero por ahí el objetivo del tratamiento ya no sea curativo. En el caso del tratamiento de cáncer de recto, en el estadio 0 y 1, lo mismo que en el colon. Puede haber lesiones que sean de crecimiento, digamos, polipoide o lesiones planas, que uno pueda tener opción de resección endoscópica. Y pasa lo mismo que en el intestino.
Acá también los cirujanos tienen otra opción de hacer resecciones de lesiones que son en recto a través de resecciones transanales, o sea, utilizando el orificio natural del ano sin necesidad de hacer una cirugía abdominal. Y también son técnicas, siempre uno busca lo menos invasivo para el paciente. Y eso también va a depender de de la estadificación previa, de todo lo que nos diga, o la ecografía rectal, o de la resonancia, y eso nos va a hacer un preliminar de si el paciente va a ser beneficiado en forma curativa, depende de la técnica que utilicemos o que elijamos nosotros como tratamiento. Los pacientes que tienen una invasión, digamos, superficial, mucosa hasta submucosa, o que tienen lesiones pequeñas, más o menos pequeño, porque 3 centímetros no es tan pequeño, o que histológicamente la biopsia me venga bien o moderadamente diferenciado, o que estén dentro de los 8 centímetros del margen anal, o que no afecte toda la circunferencia del recto, todos esos pacientes pueden ser candidatos a una resección más local, ya sea transanal o endoscópica inclusive. Hay lesiones grandes que uno intenta resecciones locales, ¿sí? Ya cuando avanzamos acá en los estadios 2 y 3, igual que en la estadificación que utilizamos para el colon, acá empezamos a evaluar qué paciente va a ser beneficiado con las terapias pre-tratamiento quirúrgico, o sea, quimioterapia no adyuvante o radioterapia no adyuvante, las drogas, las que nombramos recién, y por ahí, ¿cuál es el objetivo de utilizar estas drogas antes de la cirugía? Acuérdense que el recto es una bolsa muy pequeña y el compromiso del canal anal es vital. ¿Por qué? Porque obviamente no es la misma técnica quirúrgica la que uno elige según la localización y el tamaño de la lesión. Entonces, cuanto más achiquemos esa lesión, por un lado, más posibilidades de hacer una resección completa, y por otro lado, más margen para el paciente de que no, de que siga conservando su canal anal, digamos. Entonces, el tratamiento de esto es tratar de achicar esa lesión para después implementar un tratamiento curativo, con intención curativa. Y acá la opción quirúrgica sería después del tratamiento, o de radioterapia o de quimioterapia, según donde está ubicada la lesión, si en recto superior, medio, inferior. Y después intentamos la resección quirúrgica, ¿sí? Por eso lo separé entre colon y recto. En cuanto a el paciente, una vez que lo operamos, que hizo quimioterapia o que hizo radioterapia, ¿qué pasa después? No, nunca más va a tener cáncer. No, el paciente puede volver a tener recurrencia. Habíamos hablado que pacientes que por ahí debutan con un cuadro obstructivo o con una perforación, a ese paciente no le voy a pedir una colonoscopía o no tengo tiempo de hacer una colonoscopía virtual. Ese paciente quizás debutó así, nunca se hizo una colonoscopía en su vida y tiene que entrar directamente a quirófano a resolver el problema. Bueno, ese paciente yo después lo tengo que seguir estudiando. Tengo que estudiar el resto del intestino y tengo que controlar de que ese tratamiento haya sido efectivo. Entonces, significa de que tengo que buscar en forma temprana las sospechas de recurrencia. ¿Y eso cómo lo hago? Con, obviamente, no solamente el control clínico, sino todo lo que habíamos nombrado recién dentro del laboratorio, más allá de que uno pide generalidades, ver que no haya anemia, ver su marcador tumoral. En el caso de que yo tenga elevación del marcador tumoral, ya tengo que abrir los ojos y sospechar de que tengo que pedir una imagen. Esta puede ser una tomografía de abdomen y pelvis, o bien puede ser un PET, como habíamos hablado anteriormente. Las colonoscopías se tienen que seguir haciendo. Si el paciente se operó o se sacó un pólipo de que hablaba de carcinoma in situ, yo al paciente lo tengo que seguir vigilando. Y la frecuencia va a ser, obviamente, acorde a los resultados. La primera colonoscopía seguramente va a ser a los 6 meses, después va a ser al año, y según el resultado, si yo no encuentro más lesiones o no encuentro pólipos, se va a ir espaciando. Eso, cada resultado de la colonoscopía me va a marcar los tiempos de la siguiente, digamos.
Bueno, hasta, si Dios quiere, llegar a estudios que sean normales, que vuelvan a la cadencia de cada 5 años o cada 10 según los resultados. Pero ese paciente yo lo tengo que seguir evaluando. No es que termina ahí cuando se sale del quirófano, digamos. Bueno, eso es todo. No los quise embadurnar con drogas y cosas así, porque después uno se olvida de eso, es muy de la especialidad, pero sí que puedan tener en claro para qué sirve cada estudio, que todos son correctos de utilizar, siempre y cuando depende de dónde estemos, no es que hay uno que es incorrecto y que no sirve o que es inútil, no, todos sirven. Y es muy importante esto, la localización de la lesión, no es lo mismo un estudio de recto que un estudio de colon, ¿sí? No es que la tomografía permite ver a todas las lesiones por igual, no, por ahí van a estar beneficiadas más una lesión de recto con una resonancia magnificada o una ecografía que una tomografía de colon, de abdomen común y corriente, que obviamente las diferencias entre una colono virtual y una colonoscopía o un colon por enema, que a veces las lesiones están al examen físico nada más, que uno los obvia, y después las diferencias que siempre preguntamos entre las estadificaciones, no es lo mismo los estadios 2 y 3, o no se baja el pulgar porque un paciente está en un estadio 4. Pero bueno, no hace falta que se sepan el mecanismo de acción de la capecitabina. ¿Me quieren preguntar algo? Buenísimo. A mí me quedó una dudita. Con la rectoscopía, ¿podés hacer biopsia también? Además Sí, de... sí, sí. Ah, perfecto. Listo. La diferencia es que con la rectos, nosotros solemos hacer colonoscopía cuando hacemos prevención. En algunos otros países, antes sobre todo, pero se sigue utilizando, de que hacen rectosigmoidoscopía, o sea que solamente evalúan el colon izquierdo. La diferencia es hasta la altura que uno llega en la colonoscopía. Por ejemplo, en la colonoscopía, nosotros ingresamos por el recto hasta el comienzo del intestino, que es el ciego, digamos, ¿sí? En la rectoscopía vemos solamente hasta acá, el recto. En la rectosigmoidoscopía puedo llegar hasta acá. ¿Se ve el cursor? Sí, sí. Sí. Lo que es el ángulo esplénico, ¿sí? El vaso. Entonces, la diferencia es eso, la altura, hasta donde yo llego a inspeccionar. Antes nos conformábamos con eso. Cuando alguien venía para prevención, yo hacía acá y si no encontraba un tumor acá, listo. Seguía su paciente su control y nada más. Pero después empezaron a surgir, digamos, porque a veces encontramos un tumor acá en la entrada y decimos, ah, es este el problema, listo, tomamos biopsia y nos vamos. No, hay que seguir estudiando el resto del intestino, porque lamentablemente puede haber un tumor acá al mismo tiempo, inclusive. ¿Sí? O que un paciente desarrolle un tumor acá, yo lo trato, lo opero, quimio, lo que sea, y después no lo estudio más. No, ese paciente puede desarrollar un tumor en el resto del colon. Entonces, todas esas cosas se fueron corrigiendo, obviamente, a medida de que iban surgiendo los problemas. Hoy por hoy se recomienda para prevención de cáncer de colon hacer un estudio completo del intestino. Pero, como les mostraba acá, acá. Hay cosas que están que no necesitas gran tecnología, como por ejemplo los rectoscopios, estos que son, creo que todavía en el hospital, que son estos rígidos, que obviamente con la tecnología que hay, lo que tiene el colonoscopio de ahora es que cuando ustedes, pero no sé si, bueno, no rotan ahora por endoscopía ni nada, es un tubo flexible, es una goma que se dobla, que está recubierta por algo más delicado que no daña la mucosa del intestino, que puede recorrer el tubo digestivo sin causar daño. Esto, lo que les muestro acá en este gráfico,
Esto es más rígido, es de metal rígido, que no se dobla ni nada. Entonces me permite ver, hay diferentes tamaños y me permite ver cierta cantidad de distancia nada más del recto. ¿Se acuerdan que el recto a lo sumo, no sé, 25 o 30 centímetros llegará a ver, ¿sí? Y lo que tiene es como yo introduzco esto en el recto, retiro esta parte, ¿sí? Y me queda como si fuese un tubo a través del cual yo puedo ver y pasar elementos a través de ese tubo, como pinzas, por ejemplo, para tomar biopsia. Eso siempre y cuando yo tenga una lesión solamente acá abajo, ¿sí? Pero es algo que se puede hacer en consultorio, que no necesita preparación, que por ahí solamente quizás un enema evacuante, un enemol, que se puede hacer en cualquier momento y nada más. El paciente no necesariamente tiene que estar dormido. Y yo rápidamente es un estudio que puedo verla a la lesión, que puedo tomar biopsia y ya adelanto algo. Por eso es muy importante empezar acá, en el tacto rectal, porque hay lesiones que son palpables con, digamos, al examen físico directamente. No hace falta que espere 3 semanas o un mes una colonoscopía para recién hacer un diagnóstico, que lo puedo hacer ahí en consultorio, ¿sí? Obviamente que uno después termina estudiándolo más específicamente, pero son cosas que hay que hacerlas, digamos. Uno por ahí al interrogatorio sabe que el paciente tiene dolor anal, que tiene sangrado, y terminamos pidiendo un estudio y no terminamos haciendo un tacto rectal que lo puedes hacer en el consultorio. Pero bueno, eso es cuando pecamos, cuando tenemos demasiadas cosas y no usamos lo básico, que ya está acá. Buenísimo, muy claro. Bueno, chicos, Doctora, éxitos. Sí, dos preguntas, o sea, sí. esto primero haces el tacto rectal y si ves que hay algo raro, usas el... A ver, esto es más antiguo y tosco, digamos, ¿no? Uno cuando... Esta es una opción que si vos me decís no tengo acceso a la colonoscopía o me va a demorar mucho tiempo o yo tengo la posibilidad de hacer esto, obviamente que no lo hace cualquiera porque no todos saben utilizar esto, pero nosotros o los proctólogos lo hacen más que nada, sí hay disponible. Pero, por ejemplo, no es para todos los médicos en general, no todos los médicos toman biopsia o saben manejar instrumental o todo esto, pero esto sí se puede hacer en consultorio. Ok, claro. Y la otra. Sí, es sobre todo lo que vimos recién. Este, ¿cómo, no sé, cómo estudiar todo eso de qué es lo que sí o sí tengo que saber priorizar la estadificación, la tengo que saber bien y Primero, saber con el interrogatorio, lo que te va a marcar primero es qué es lo que te llama la atención. ¿Sí? La forma más fácil, la más histórica de estudiar un cáncer de colon es separar clínicamente del paciente que sospechas un tumor de colon derecho o de colon izquierdo. El paciente que viene con anemia, ferropénica, sangre oculta en materia fecal, o el paciente que viene con sangrado, dolor abdominal, cambios de ritmo evacuatorio. Entonces yo ahí ya separo dos aguas. El paciente que tengo que recorrer todo el intestino o el paciente que por ahí lo tengo acá abajo el problema. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, vuelvo a repetir, siempre es correcto, si yo tengo tiempo en cuanto a la clínica, estudiar todo el intestino. Hay pacientes que no te da tiempo. Por ejemplo, el paciente que viene obstruido o el paciente que viene perforado. O sea, el paciente que viene no solamente con dolor, sino con fiebre, sepsis. Ese paciente yo no voy a decirle tome la preparación de la colonoscopía y mañana le hacemos la colono. Seguramente se tiene que resolver en forma urgente y después se estudia. Entonces, el orden de prioridades cambia. Pero en el común, que son estos dos grupos de pacientes, el paciente, yo sí o sí, tengo cerca de los 50 años, sea hombre o mujer, es indistinto, ya dijimos que es igual la frecuencia prácticamente. Cualquiera de los síntomas sospechosos de tumor, yo tengo que estudiar el intestino. El gol estándar es la colonoscopía completa. ¿Tengo otras opciones para estudiar el intestino? Sí, tengo colonoscopía virtual, tengo el colon por enema, sangre oculta en materia fecal, que error mío no lo puse,
que en realidad no me sirve 100% para estudio de cáncer, por eso es engorroso, no lo puse, pero tampoco es incorrecto pensarlo. Si yo tengo un paciente con anemia ferropénica y todavía no tiene la sangre oculta en materia fecal y el paciente no se quiere hacer la colonoscopía, no, doctora, tengo miedo, no, doctora, es con anestesia, no hay nada menos invasivo, sí, hay. La sangre oculta en materia fecal me puede dar indicios si esa pérdida de sangre que tiene a través de la anemia es del colon, por ejemplo, o del tubo digestivo, porque la sangre oculta en materia fecal no es específica del colon. Cualquier cosa te lo puede dar. Justamente por eso no lo usamos para screening. ¿Por qué? Porque tiene muy baja sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa? Que te puede dar positivo y que no tengas nada. No sé, justo me comí una ensalada de remolacha, estoy tomando crema de bismuto, un montón de falsos positivos puede haber, así como puede haber falsos negativos. Me dio negativo, no tengo un tumor. No, puede tenerlo igual, ¿sí? Entonces, no me sirve para, digamos, para estudiar específicamente un tumor, pero por ahí, si el paciente me pregunta si hay otra opción que no sea tan invasiva, le tengo que responder que sí. Pero el gold estándar sigue siendo la colonoscopía. Listo, el paciente por X motivo no se quiere hacer la colonoscopía fue incompleta, tengo la opción de la colona virtual. En cualquiera de los dos estudios, si yo encontré un tumor, después de eso, tengo que estadificarlo. Si yo tengo una lesión de colon o si tengo una lesión de recto alto, ¿sí? Acá los dividí, este es el recto, estas son las alturas. Alto, hablo 20 para arriba. Va a actuar generalmente como un cáncer de colon, digamos. Entonces, por ahí al paciente le voy a pedir una tomografía de abdomen y pelvis con contraste, más la tomografía de tórax para ver invasión en otro órgano. Si yo tengo la lesión más abajo, por ahí voy a pedirle la tomografía de tórax, pero en vez de no solamente la tomo, sino que por ahí agrego un estudio de recto. O la resonancia, o la eco, depende de lo que tenga disponible, ¿sí? Y la localización. Esa es la diferencia. Entonces ya tengo el diagnóstico a través de la colono o de la colono virtual, la estadificación y los parámetros clínicos que en general es que arrancamos con todo, como cualquier otro paciente, el laboratorio, el marcador tumoral, ¿sí? Con todas esas herramientas yo voy a hacer un TNM inicial. ¿Inicial por qué? Porque el TNM definitivo lo más probable es que yo lo haga con la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía es el que me va a marcar el TNM definitivo del paciente. Me va a decir si tenía tantos ganglios afectados, no tenía ganglios afectados. Antes de la cirugía, yo voy a tener un estimativo con todos los estudios. Por eso es importante saber qué estudio me sirve a mí para qué cosa. La tomografía habíamos visto de que es muy buena para ver metástasis a distancia y ver ganglios. Por ejemplo, el PET, yo no lo voy a usar para previo a la cirugía. Muy probablemente lo use para control, ¿sí? Porque me sirve para sospechas de recidiva o que haya un aumento del metabolismo nuevamente, ¿sí? Entonces, todas las imágenes no son 100%, tienen sus sesgos, tienen su sensibilidad y especificidad bajitas también para determinadas lesiones, sobre todo pequeñas, y quizás yo el TNM definitivo lo haga con la cirugía, con la pieza, con los números de ganglios ahí en vivo, ¿sí? ¿Y para qué me sirve el TNM? Para definir el tratamiento, para conversar el tratamiento. ¿Qué paciente tiene chances de curarse? ¿Qué paciente tiene más chances de recidivar? ¿Qué paciente no tiene chances de tratamiento curativo? Doctora, una pregunta. Sí. Muchas gracias, doctora. No, no. ¿Por qué, bueno, de la videocolonoscopía no tengo sabido mucho de cómo es la técnica, cómo es el estudio, pero ¿por qué los pacientes no, como que son
algunos no quieren hacerse ese estudio. La colonoscopía. Sí. La colonoscopía, en realidad es porque es un estudio invasivo. A veces falta información, obviamente. El tema es que lleva anestesia, no, puede hacerse sin anestesia, les aseguro que no van a quedarse un segundo estudio, pero ¿por qué? Porque durante la metodología del estudio, para poder ver ese órgano, digamos, hueco, vacío, digamos, el contenido es de residuos o de materia fecal, nosotros insuflamos. Ese globo que está cerrado, le tenemos que poner, no usamos aire, nosotros usamos CO2. En otros lugares se usa aire todavía. ¿Qué diferencia hay entre insuflar aire e insuflar CO2? Es algo para poder ver toda la circunferencia del intestino, poder ver todas las paredes. ¿Por qué? Porque como obviamente no es liso el intestino, entonces falta distenderlo para ver, porque cualquier falta de distensión puede hacer que se oculte cualquier lesión atrás de un pliegue, por ejemplo, en un ángulo, ¿sí? Entonces, hay colonoscopías que pueden ser fallidas. Ven que esta forma no es una decoración, sino que es así, tal cual, y tiene movimiento. El paciente respira, tose, ronca durante el sueño de la sedación, y esto a veces hace y la preparación. Si el paciente no está bien preparado, un charco de materia fecal es suficiente para que sea un obstáculo y pasemos alguna lesión por alto. Entonces, como insuflamos eso, también lo tenemos que sacar. Y a veces el paciente se puede quedar con molestias si uno utiliza aire, porque el aire no se reabsorbe, el aire queda ahí adentro, y si el paciente no elimina gases o uno no lo saca durante el estudio, se puede quedar con molestias. Nosotros empezamos a utilizar CO2, ¿por qué? Porque sí es un gas que se reabsorbe, entonces el paciente no tiene molestias después del estudio. Pero te queda la sensación de que si uso un estudio que lleva sedación es algo más invasivo y es porque es más complejo. No, la sedación se empezó a utilizar por una cuestión de confort, de comodidad, porque es un estudio que va a requerirse más de una vez en su vida, que es un estudio que se hace con frecuencia. Entonces el paciente ya es un estudio que causa pudor, que sabes que entra por el ano, que sabes que tiene una preparación, que tenés miedo de eliminar materia fecal, de tener gases, todas las cosas que se le ocurre a todo el mundo, no solamente al paciente, a todo el mundo. Entonces la sedación hizo de que, y bueno, esto de insuflar y que el paciente, cuando uno insufla, tiene ganas de eliminar gases. Entonces todas esas cosas obstaculizan de que el estudio sea óptimo, porque el paciente está incómodo, genera dolor, a veces lo cambiamos de posición. Entonces agregamos sedación para obviar todas esas molestias. Y a veces el paciente piensa de que porque uno es una sedación, a veces hablan de cirugía, pero no es una cirugía, es un estudio como cualquier otro, en donde uno termina y se va a su casa. Y no debe sentir ninguna molestia después del estudio. Si queda alguna molestia es porque algo sucede. Pero Bien, a veces es una anestesia. Bien, es una anestesia local. No, es una sedación general. Significa que vos roncás, soñás, te babeás, todo igual. Igual que como cuando estás dormida. Hablás, todo. Haces todo igual que cuando estás dormida. Solamente que dura poquito tiempo. Dura lo que dura la colonoscopía. La colonoscopía dura 20 minutos. Una colonoscopía larga, digamos. Pero dura lo que dura el estudio. Termina el estudio y te despertás. No es una cirugía de horas, no. Y es confort, te aseguro que termina el estudio y todos empiezan, nunca dormí tan bien como dormía, quiero hacérmela, no sentí nada, ya terminaron. Todas esas cosas, siempre hay que procurar, si es un estudio que es para control, si uno puede obviar todas estas molestias, y aparte que uno ya va de por sí preocupado y temeroso porque se va a hacer un estudio para prevención de cáncer de colon. Es como cuando la mujer se va a hacer la mamografía o el PAP, ¿sí? Solamente que esto es con una frecuencia mucho más larga. Un estudio normal, la frecuencia es 5 a 10 años, ¿sí? No es algo que se haga todos los años, no.
son muy pocos los pacientes que requieren un control estrecho. Perfecto, gracias. No, no. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Pacientes con antecedentes familiares tienen que hacer este control estrecho de cuántos Sí. años? No, ¿Anual? es muy, digamos, muy amplia la respuesta. Todos los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o pólipos, no cualquier pólipo adenomatoso, son los que tienen más riesgo de cáncer de colon. No cualquier familiar, el paciente que tiene un antecedente familiar de primer grado que es padre, madre, hermanos, hijos, ese es el paciente que tiene más riesgo. Y dentro de ese grupo, los pacientes que tienen más riesgo también se llaman aquellos que tienen algún antecedente como algún familiar con enfermedad inflamatoria intestinal, o que ellos mismos tengan enfermedad inflamatoria intestinal, o que ellos mismos alguna vez se hayan sacado un pólipo. Esos pacientes la frecuencia es mucho más, o el inicio de la primera colonoscopía es más temprana. Esa es la primera diferencia. Segundo, si el paciente tiene antecedentes familiares y tiene antecedentes propios de haber tenido pólipos adenomatosos, también la frecuencia va a ser más estrecha. Pero sobre todo la diferencia la marca la edad de inicio. Tiene que ser 10 años antes de la edad del familiar, digamos, más comprometido. Por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de colon a los 40 años. No es una edad habitual. Sabemos que el cáncer de colon, el riesgo aumenta a partir de los 50. Entonces decimos, guarda, este paciente necesita controlarse antes de tiempo. Yo no le digo, no, espere tranquilo a los 50 y a los 50 empieza. No, yo empiezo a estudiarlo antes. ¿Sí? Sí, entendí, gracias. Pero bueno, hay un montón de variedad de opciones, ¿no? Puede ser un familiar que no sea de primer grado, puede ser que haya tenido pólipos y no hayan sido adenomatosos. Cada vez son más amplias las opciones, digamos. Y hoy por hoy se está hablando de que ya no es los 50 años, hay que empezar a los 45. Así que cada vez antes. Y nosotros en nuestra zona más todavía, con más razón. Tenemos más cáncer de colon que cualquier otro cáncer. ¿Alguna otra pregunta? Qué lástima que no puedan verlo. Cuando uno lo ve en vivo, no se te olvida más. Hace un año y medio ya que estamos Ay, sí, qué embole. diciendo lo mismo. Pero bueno. Qué embole. Pero bueno, nada, ojalá que se levante esto. Pues sí, la práctica no es lo mismo. No es lo mismo ver este dibujito que ver en vivo, obviamente. Pero, bueno, igual hoy por hoy internet tenés un montón de cosas para ver y buscar. Salvador. Bueno, chicos, los dejo. Bueno, Bueno, doctora, gracias. muchas gracias. Suerte. Gracias. Gracias por las preguntas, me gustó que pregunten. Significa que por lo menos estaban despiertos. De nada. Chao, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.